Continuamos nuestra conversación. Eduardo Porretti, encargado de negocios de la República Argentina en Venezuela, diplomático de carrera con una larga experiencia, tanto bilateral como multilateral. Argentina, ¿qué significa desde el punto de vista político, económico, cultural, institucional? Bueno, nosotros hemos cumplido en julio de este año 200 años de vida independiente. Hemos pasado por distintas etapas. Hubo un modelo argentino económico y social, sobre todo muy conocido y bastante desarrollado y exitoso, parcialmente desde 1880 a 1930, que fue después sucedido por distintos esquemas de sustitución de importaciones, de incorporación de sectores vulnerables con el radicalismo y el peronismo a la vida social y política, después momentos aciagos de inestabilidad institucional, una larga serie de dictaduras que iniciaron en el 30 y terminaron en el 76, del 76 al 83, y después un periodo muy interesante, los últimos 30 y pico de años de recuperación de la democracia. Tuvimos momentos también complicados en la economía, sobre todo a partir de los años 90, con la aplicación de políticas de consenso de Washington, neoliberales, que generaron una crisis muy importante en el año 2001. Esa fue la crisis política, económica, social y política e institucional más grande que tuvo la Argentina en toda su historia. Tuvimos 5 presidentes en una semana, tuvimos un impacto muy grande de caída de la población bajo la línea de pobreza y una reducción visible del PBI. Sin embargo, a partir del año 2003 empezó un fenómeno de recuperación importante en la Argentina, que está siendo retomado por el gobierno actual con el mantenimiento de algunas políticas y con el cambio de otras. Nosotros tenemos ahora una tarea pendiente, el gobierno actual tiene una tarea pendiente muy importante en materia de recuperación de la economía, de credibilidad internacional, de logro de objetivos económicos que está todavía en proceso. Es un sistema federal, un Estado federal con gobernaciones con mucha autonomía. El proceso electoral, ¿cómo se caracteriza? Es un proceso electoral complejo que tiene momentos donde está la elección presidencial, que es un periodo de 4 años con reelección. Esa es una modificación porque históricamente había un periodo presidencial de 6 años y lo que hay ahora es un periodo presidencial de 4 años con reelección a partir de la reforma de 1994, hecha en la ciudad de Santa Fe, que es mi ciudad donde yo me crié. Y también, por cierto, las provincias son autónomas. Todo lo que no está desarrollado por las políticas que no son implementadas por el Estado Nacional están a cargo de las provincias y hay allí bastante autonomía en una serie de leyes, en el manejo de los estados provinciales con una gama variada de asuntos. En política internacional, ¿cuáles son las grandes líneas de Argentina? La diplomacia argentina, en función de los lineamientos que ha establecido el presidente Mauricio Macri y la canciller Susana Malcorra, tiene unas líneas muy claras en materia de política internacional, de política exterior de la Argentina para lograr una inserción internacional. Allí la Argentina está fuertemente pensada y fuertemente articulada con un fenómeno de múltiples apoyos, buscando que la inserción argentina se enfoque sobre todo en el logro de la agenda del desarrollo para eliminar o reducir la pobreza y la desigualdad. Las 3 grandes líneas de política nacional e internacional del gobierno son la reducción o la eliminación de la pobreza, el combate al narcotráfico y al crimen transnacional y la necesidad de la unión de los argentinos para disminuir las brechas políticas y la lógica de amigo-enemigo. Alrededor de eso, de esa agenda concreta de intereses económicos y sociales, también hay una diplomacia atada a una serie de principios. Es decir, que lo que yo veo es que la diplomacia argentina tiene una agenda específica sobre temas económicos y sociales, pero también acerca de una serie de principios de derecho internacional, de preservación del Estado de Derecho, de promoción de los derechos humanos, de promoción de los ejercicios de tolerancia política y que nos parece muy interesante. Y la labor en los organismos multilaterales, es decir, Mercosur, la Organización de Estados Americanos, UNASUR, las Naciones Unidas. Bueno, nosotros tenemos, como todas o casi todas las diplomacias nacionales, una doble vía, un doble mecanismo que es la diplomacia bilateral y la diplomacia multilateral. Nuestras prioridades son similares o idénticas y las modalidades son distintas. Argentina tiene una fuerte presencia en todos estos escenarios que has mencionado, en CELAC, en UNASUR, en Mercosur, por cierto, que es socio fundador, en la OEA, lo mismo, y en las Naciones Unidas, que estuvimos desde la Carta de San Francisco en adelante, y allí hemos desempeñado un papel bastante visible. Hemos sido varias veces presidente del Consejo de Seguridad, hemos tenido un presidente de la Asamblea General que fue Dante Caputo en la década de los 80, así que hemos tenido una diplomacia
de bastante visibilidad, en general promoviendo la mirada de los países del sur, de los países en desarrollo, con un objetivo más que nada económico y social. Participa en los grandes foros internacionales, sobre todo los grandes desarrollos económicos, ¿no? Sí, nosotros tenemos un interés muy particular en el tema de la agenda del desarrollo, tanto de los ODM que había antes, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos pensando fuertemente y trabajando siempre la diplomacia argentina, bajo el lineamiento del presidente Mauricio Macri y de la canciller Susana Malcorra, en función de estos objetivos, de estas particularidades. Tenemos un foco muy especial y muy interesante en el tema de la reducción de las desigualdades, que nos parece el gran tema en Argentina y en otros países de América Latina y el Caribe, en cómo se divide el ingreso y cómo reducir esa brecha. El tema ambiental, la ecología. Bueno, eso está completamente vinculado sobre todo en el seguimiento y en la aprobación en la Argentina y en el apoyo y en la militancia de la diplomacia argentina por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen una pata económica, una pata social y una pata ambiental. Esto se integra completamente y ese es el concepto mismo de desarrollo sostenible que Argentina ha promovido, ha aceptado e incorporado a su propia legislación a partir de la aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguimos conversando con Eduardo Porretti, encargado de negocios de la Embajada Argentina, más adelante sobre las actividades de la Embajada, los proyectos entre Buenos Aires y Caracas. Ya regresamos.